Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en PHP MySQL. Y como estoy grabando este vídeo a fecha 1 de enero del 2016, lo primero que quiero hacer es desearos a todos un feliz año y que en este año que comienza se cumplan todos vuestros deseos y podáis llevar a cabo todos vuestros objetivos y que lo veamos juntos, ¿no? Y bueno, pues dicho eso, me gustaría dedicar esta entrega, la número 55 del curso, a ruegos, dudas y preguntas que me habéis ido haciendo en estos días de atrás sobre este curso en concreto. Hay dos dudas que se repiten y son las que voy a tratar en este vídeo. Una es las diferencias entre get y post y la otra es el significado de una línea de código que incluí en ejemplos anteriores y que pues se me ha olvidado explicar, ¿no? Bueno, pues me perdonáis estos pequeños deslices. Pero bueno, me imagino que seréis comprensivos en el sentido de que cuando uno intenta enseñar este tipo de tecnologías, pues ocurren dos cosas, ¿no? Primero, una que es imposible incluir todo el contenido de un lenguaje de programación ni en un curso ni en un libro. Es decir, si buscáis un libro en una librería de cualquier lenguaje de programación, por gordo que sea ese libro, por páginas que tenga, siempre habrá algo que no se incluya en ese libro, ¿no? Bueno, pues con mayor razón, en un curso presencial o en un curso online, como puede ser este, hay detalles que a uno se le olvidan, ¿no? Y luego también lo que ocurre es que como ya he realizado varios cursos y hay algunos cursos pues que tienen partes en común, ya no sé lo que comenté en un curso y lo que comenté en otro, a pesar de que uno intenta llevarlo apuntado para no confundirse, pero siempre hay algo que se te escapa. Es lo que ha ocurrido con get y post. Yo no sé si esto lo he comentado en el curso de JavaScript, en el de HTML5 o en este, porque con los tres manejamos formularios y con los tres hemos enviado información de un formulario a otra página o a un servidor. Entonces, bueno, como me hacéis la pregunta, varios de vosotros en este curso intuyo que en este curso no lo he explicado creyendo yo que sí lo había hecho, ¿no? Bueno, pues uno se confunde. Y lo de la línea de los atributos, pues pasa algo parecido. No lo he comentado en otros cursos, pero uno cree que lo ha explicado y se le escapa, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver cuál es la diferencia entre get y post. Para ello nos vamos a ir al ejemplo que estábamos trabajando en el vídeo anterior. Si recordáis, habíamos conseguido pues establecer marcadores en una consulta preparada con PDO, ¿no? Y bueno, utilizamos arrays asociativos para manejar varios parámetros en estas consultas SQL, ¿no? Vamos a echar un vistazo a ver cómo se envía exactamente la información desde la página del formulario, que se llama formulario búsqueda PDO, a la otra página, a la página búsqueda PDO, ¿no? Si nos fijamos en el código de la página del formulario, vemos que se está utilizando el método get, ¿no? Aquí está el tema. Nosotros podemos enviar la información de un formulario a otra página utilizando get y utilizando post. Y aquí es donde tenemos que ver la diferencia que existe entre una forma y otra. Entonces, nosotros lo tenemos como get, ¿no? Vamos a ver cómo se envía la información utilizando get. Luego entonces voy a pulsar F12 para abrir el formulario en el navegador. Y bueno, pues vamos a decirle, por ejemplo, que quiero ver los artículos de la sección de deportes y país de origen USA. Pulsamos en el botón. Antes de pulsar en el botón, creo que todos somos conscientes de que esta información tiene que viajar desde esta página donde nos encontramos a la página de búsqueda, que es otra página PHP diferente, y eso se va a hacer utilizando get. Entonces pulsamos en el botón, vemos aquí la información, y lo que tenemos que fijarnos es que cuando utilizamos get, lo que estamos haciendo es enviar los parámetros a través de la URL. Es decir, si nos fijamos en la URL de esta página de búsqueda de destino, vemos que se están enviando los dos parámetros utilizando como medio de transporte la URL. Y esto es lo que hace la función get. La función get siempre enviará la información pues, de una página a otra utilizando la URL. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues como os podéis imaginar, quiere decir que si en un formulario vamos a trabajar con información sensible, como por ejemplo usuarios, contraseñas, etc., no utilices get, porque entonces se podrá ver en la URL del formulario el usuario y la contraseña, y lo que es peor, esta información quedará cacheada, quedará almacenada en la caché del navegador, con lo cual se podrá rescatar. Alguien que no seamos nosotros podrá rescatar un usuario y una contraseña. Y bueno, pues de aquí se derivan un montón de problemas asociados a esto, ¿no? A que la información viaja en la URL. Otro problema que se me ocurre es que los buscadores este tipo de direcciones las penalizan, es decir, son URLs poco amigables porque tienen un montón de parámetros.
Tener en cuenta que nosotros hemos enviado tan solo 2 parámetros, la sección y el país de origen. Pero si tuviéramos un formulario con 15 campos y utilizáramos el GET para enviar la información, tendríamos una URL extremadamente larga con un montón de parámetros, y eso lo penalizan los buscadores a la hora de posicionar la página lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizaremos GET? Pues utilizaremos GET, por ejemplo, en casos como en el que estamos trabajando, ¿no? Vamos a enviar pocos parámetros, la información no es sensible y es una forma cómoda, ¿no? También utilizaremos GET cuando trabajemos con Ajax, pero eso es ámbito de otro curso, por ejemplo, del curso de JavaScript que ya tenéis en mi canal, totalmente terminado, y en el que se trata Ajax, esta tecnología, ¿no? ¿Y cuándo utilizaremos entonces POST y cuál es la diferencia? Bueno, pues si nos vamos a nuestro código, nosotros lo que le podemos decir a nuestro formulario es que en vez de enviar la información utilizando GET, envíe la información utilizando POST. Claro que si se lo decimos a la página del formulario, también le tenemos que decir a la página destino que en vez de utilizar la función PHP $get para capturar la información, utilice la función $post, tanto para capturar la sección como para capturar el país de origen, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios en todos los archivos, tanto en el formulario como en la página de búsqueda, y con esto estamos haciendo lo mismo, pero el envío de información ya no se realiza utilizando como medio de transporte la URL, sino que ocurre de forma transparente para el usuario, ¿no? Si nos vamos al navegador, volvemos hacia atrás, actualizamos con F5, importante, y le decimos sección deportes y país de origen USA, pues al darle al botón vemos que el resultado es el mismo, pero la URL ya no nos informa de esos parámetros que hemos enviado de una página a otra. ¿Cuándo utilizaremos POST entonces? Bueno, pues utilizaremos POST cuando vayamos a trabajar con información sensible, usuarios, contraseñas, cuando no quieres que esa información que envías de una página a otra se pueda cachear para en un futuro rescatarla, ¿no? de la información del navegador, o cuando vayas a enviar mucha información. Este es otro detalle que se me ha olvidado comentaros. Estamos trabajando con cuadros de texto pequeños, es decir, vuelvo hacia atrás, estamos manejando cuadros de texto muy pequeños, pero imaginaos que tenemos un formulario con un área de texto. Un área de texto me imagino que sabréis que es donde el usuario puede escribir un montón de líneas. Pues como tenga que enviar esto utilizando GET, pues te puedes morir, ¿no? Porque la URL será larguísima, ¿no? Entonces, en estos casos en los que vas a trabajar con áreas de texto, pues entonces deberías de utilizar POST. De igual forma, cuando uno va a subir una imagen al servidor desde un formulario, cosa que veremos en este curso y que también me habéis preguntado, utilizaremos POST, ¿no? Para enviar esa imagen al servidor. Y bueno, pues estas son las diferencias fundamentales entre GET y POST. Puede que se me olvide algún detalle, pero bueno, las diferencias fundamentales son esas. Vamos ahora con la segunda duda. La segunda duda hace referencia a esta línea de código que hemos incluido en los vídeos anteriores y que, bueno, pues se me ha escapado explicarlo, ¿no? Uno de vosotros me dijo que cuando lo iba a explicar, le dije que en el siguiente vídeo, ¿no? Y en el siguiente vídeo se me volvió a olvidar, con lo cual ya se enfadó mucho. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Uno, pues de vez en cuando tiene estos deslices. Vamos a explicarle en este vídeo. Bien, ¿para qué sirve esa línea de código? Si recordáis, hace un par de vídeos incluimos la captura de excepciones en nuestro código, es decir, incluimos un bloque try-catch y explicamos en qué consistía este bloque try-catch. Para entender bien esta línea que voy a explicar, la de los atributos, es muy importante tener bien claros los conceptos de programación orientada a objetos, el concepto de objeto, el concepto de método y el concepto de propiedad. Y no lo voy a volver a explicar porque en el vídeo 22 de este curso y sucesivos ya están explicados estos conceptos, ¿no? Si te saltaste esos vídeos y has llegado aquí sin ver esos, no entenderás nada. Dicho esto, bueno, pues ya sabéis que a la hora de realizar programación orientada a objetos, todo lo que nosotros programamos es considerado un objeto. Incluso los posibles errores en tiempo de ejecución, es decir, las excepciones, son considerados objetos. Si ocurre un error en tiempo de ejecución porque, por ejemplo, no encuentra la tabla o la tabla no existe, lo que ocurre internamente es que se crea un objeto que es el objeto excepción. Dicho de otra forma, es el error. Y como objeto que es, tiene sus propiedades y sus métodos, cosas que ya vimos en los vídeos a los que hacía referencia anteriormente, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo con esta línea es decirle a nuestra base de datos que coja como propiedades las excepciones, como atributos, estas excepciones, de tal forma que será capaz nuestra base de datos de crear
estas excepciones, de crear esos objetos en el caso de que se produzca un error, ¿no? Y nuestra base de datos, al crear estos objetos de tipo error, de tipo excepción, nosotros, como programadores, podemos rescatar o ver propiedades y métodos de este objeto error, lo cual facilita bastante la labor del programador, tanto para capturar ese error y decirle a nuestro programa que haga determinada acción si se produce el error, como para ver el tipo de error del que se trata, ¿no? Nosotros, en el vídeo anterior, si recordáis, en la estructura try-catch, a la hora de capturar ese error, fijaros que dentro del catch lo que estoy haciendo es crearme un objeto al cual llamo e. Suele ser así normalmente por convenio, ¿no? A los objetos que son errores se les suele llamar e o error. Y le estoy diciendo que este objeto e es de tipo error excepción. Le estamos diciendo a nuestro código que en el caso de producirse una excepción, bueno, pues ejecute este código. ¿Y qué estamos haciendo concretamente aquí donde decimos fetch_getMessage? Pues lo que estamos haciendo es acceder a un método del objeto e, es decir, del error. ¿Para qué? Pues para que nos dé el mensaje. Bien. Mirad, cuando haya algo que no entendáis y ya tengáis ciertos conocimientos, por ejemplo, ahora mismo pues tenemos ciertos conocimientos de PHP y al profesor pues se le olvidó explicar esta línea de código. Nosotros como programadores tenemos una herramienta muy potente, una herramienta que es casi mágica, ¿no? Yo la llamo San Google. Entonces, pues mirar, nos vamos a un navegador, dentro del navegador pues nos vamos a la página de Google y aquí en Google podemos hacer lo siguiente. Google todo lo sabe, o casi todo. Le podéis preguntar cualquier cosa a Google que se os pueda ocurrir, ya no de informática, sino de la vida en general, y Google os responderá. Entonces, si esta línea no la entiendes, yo lo que haría, si estuviera en vuestro lugar, sería lo siguiente. Me iría a San Google y le diría set attribute, y aquí pues pondría, por ejemplo, PDO, y aquí, por ejemplo, pondría error. Y fíjate que al comenzar a escribir error, Google ya incluso me sugiere lo que voy buscando, ¿no? Set attribute PDO attrmode, es decir, la línea que hemos escrito y que yo no expliqué y que se supone que no entendéis, ¿no? Entonces le decís a Google que os la busque y como siempre nos ofrece una serie de enlaces. Vamos a abrir los dos primeros enlaces, por ejemplo, en dos pestañas diferentes. Entonces, una vez que hemos abierto los enlaces en pestañas diferentes, pues nos vamos a la primera pestaña y nos está diciendo que esto lo que hace es establecer un atributo. La función setAttribute establece un atributo. Esto es una ayuda si ya tienes conocimientos, claro, porque aquí estamos viendo el operador dos puntos que ya hemos explicado en este curso y deberías de saber qué es lo que implica este operador de los dos puntos, ¿no? Vemos debajo que hace una descripción de la función. Nos está diciendo que la función necesita dos parámetros y luego pues debajo vemos una serie de información que hace referencia a los parámetros que podemos introducir dentro de la función setAttribute, ¿no? Y concretamente la que nosotros hemos utilizado en el código, si os habéis dado cuenta, es attr-errmode y luego hemos dicho errmode exception y me dice aquí lanza excepciones, ¿no? La otra pestaña, ¿de qué nos informa? Pues fíjate, la otra pestaña nos informa de los errores y su manejo. Claro, te tienes que tomar la molestia de leerte todo esto, pero es bastante ilustrativo, ¿no? Aquí, pues fíjate que nos está diciendo, pues, qué es lo que hace concretamente errmode exception. Bueno, pues ya estoy yo para deciros exactamente qué hace. También podéis hacer, lo siguiente, ir a Google y decirle que os busque lo siguiente, exception PHP. Entonces, bueno, pues le decimos como siempre a Google que nos busque esto y abrimos el primer enlace en el navegador. Y aquí, pues seguramente, voy a esperar a que se abra, me está informando efectivamente de la clase excepción. El concepto de clase está explicado anteriormente, ¿no? Entonces, fíjate que aquí nos informa de las propiedades de esta clase de excepción y de los métodos de esta clase excepción. Y esto ya sí que es tremendamente ilustrativo, ¿no? Entonces, echando un vistazo detenidamente, no rápidamente como estoy haciendo yo, detenidamente a esta información, deberías de llegar a la conclusión, con los conocimientos aprendidos hasta ahora, de para qué sirve y sobre todo cómo manejar esta línea. Pero vamos a verlo con un ejemplo práctico. En el código que tenemos nosotros, imaginaos que yo provoco un error a propósito, ¿no? Es decir, le digo a la instrucción SQL que me busque en una tabla que no existe, por ejemplo, añadiendo una S más a la tabla de productos, ¿no? Bueno, pues aquí guardamos cambios y una vez que hemos guardado cambios, volvemos aquí, a ver dónde lo tengo, a nuestro navegador, actualizamos con F5 por si acaso y le decimos que voy buscando artículos de la sección de deportes, país de origen USA y pulsamos el botón de enviar.
Y aquí pues nos está diciendo que hay un error, ¿no? Que la tabla de productos no existe. Lo dice en francés, vaya usted a saber por qué. Y bueno, pues ¿a qué corresponde esta instrucción? Esta instrucción corresponde a lo que nosotros le hemos dicho que ejecute dentro del catch. Es decir, si vamos a nuestro código, nosotros le hemos dicho que intente try todo este código y que si algo falla, pues entonces ignore el try y ejecute el catch. Y lo que tenemos en el catch pues es la palabra error y a continuación le he dicho, después del error, que me lo concatene con el mensaje del error. Y es justo lo que está haciendo. Si vamos al navegador, pues aquí tenemos la palabra error y todo esto sería el mensaje del error, ¿no? Si vamos a nuestro código y prescindimos de esta línea, pues lo que le estamos diciendo a nuestra base de datos es que no genere ese objeto de tipo excepción, con lo cual, al no generar este objeto de tipo excepción, no vamos a ser capaces de capturar objeto error ninguno, con lo cual se quedará en blanco probablemente, ¿no? Si guardamos cambios, vamos a nuestro código, vamos hacia atrás, actualizamos con F5 y le digo deportes USA, por ejemplo, ahora pues no ocurre nada, se queda en blanco, no nos informa del error. Es decir, al comentar esta línea como si no estuviera, no es capaz de generar el objeto del error y aquí evidentemente no capturamos ese objeto porque no ha sido generado, con lo cual no lanza el mensaje del error, ¿no? Yo creo que va quedando ya un poco claro qué es lo que hace esta línea. Si echamos un vistazo en las búsquedas que hemos hecho antes a través de Google, fijaos que aquí, donde dice attr-rrmode, tenemos varias formas, ¿no?, de reportar los errores. Por un lado, silent, establece los códigos de error. Por otro lado, rrmode exception, que es el que estamos haciendo nosotros, es decir, lanzar excepciones. Y hay otro tercer modo, que es rrmode warning, que dice eleva y warning. Fíjate que esto es un link. Si pinchamos en este link de eWarning, pues seguramente nos diga qué es lo que hace esto de warning, ¿no? A ver, o no dice nada. Bueno, pues en este caso no nos abre el eWarning, me ha dejado mal, pero si nos vamos aquí a donde estaban los errores y su manejo, pues fíjate que aquí, en esta otra página, teníamos lo que hacía rrmode warning. Dice que además de establecer el código del error, emitirá un mensaje warning tradicional, es decir, el mensaje de error de toda la vida. Vamos a ver si es verdad. Si nos vamos a nuestra línea de código, y aquí pues en vez de exception le decimos warning, vamos a ponerlo en mayúscula, ¿no?, que es como viene en el código y se ve mejor. Pues aquí guardamos cambios, volvemos otra vez en nuestro ejemplo hacia atrás, actualizamos, le decimos nuevamente deportes y USA, y ahora pues en vez de lanzarnos una descripción, aquí tenemos el warning de toda la vida, es decir, diferentes formas de tratar el error, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia. Vamos a volver a poner exception, a la control Z, ahí está. Y bueno, pues para terminar el vídeo vamos a ver alguna otra cosa, ¿no? Mirad, si nos vamos a las búsquedas que hemos hecho hace un instante, pues cuando le hemos dicho que nos buscara la clase exception, vemos que esta clase pues tiene sus propiedades y sus métodos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que tiene el método getMessage, que es el que hemos estado utilizando nosotros, que lo que hace es devolver el mensaje, pero tiene muchos más. Por ejemplo, hay otro que se llama getCode y hay otro que se llama getFile. Bueno, perdón, getFile, getLine, ¿no? Es el que me interesa ahora mismo, ¿no? Si echamos un vistazo un poco más abajo, pues nos dice que message lo que hace es darnos el mensaje de la excepción, code, el código, file, el fichero, y line, la línea donde se originó la excepción. Entonces, como se supone que ya sabemos programación orientada a objetos, porque lo vimos en el vídeo 22, tú puedes hacer lo siguiente. En el caso de que se produzca un error, si quieres ver el código del error o la línea donde se ha producido el error, pues puedes hacer lo siguiente. Dentro del catch, pues comentamos la línea que teníamos antes y podemos decirle lo siguiente. Un echo para que imprima en pantalla. Y ahora, pues, utilizando el objeto del error, podemos utilizar sus métodos y propiedades. Entonces, si aquí le decimos, por ejemplo, getCode, nos va a dar el código interno del error. Todos los errores, todas las excepciones que se producen en programación tienen un código. Lo que entonces vamos a ver qué nos dice con getCode. Incluso lo podemos concatenar con el siguiente string. Le podemos decir código del error y aquí 2 puntos y esto lo concatenamos, ¿no? Dicho esto, guardamos cambios. Vamos al navegador, volvemos hacia atrás y aquí actualizamos con F5 y le decimos sección deportes, país de origen USA, y aquí fíjate cómo nos da el código del error. Esta es una información muy valiosa. Nosotros, como hemos provocado el error, sabemos que el error se produce porque la tabla no existe. Bueno, pues tú ya sabes que el código 4.2
S02 va a ocurrir siempre que la tabla no exista. Y esto te permite a ti, con un condicional if, personalizar un error como quieras en el caso de que la tabla no exista. Puedes decirle if e flecha getCode igual a 42S02, entonces imprime la tabla es errónea, la tabla no existe o lo que quieras, ¿no? Y quien dice el código del error, pues utilizando el otro método que hemos visto, getLine, podemos decirle que nos dé la línea que ha generado el error. Vamos a personalizar aquí un poquito el mensaje, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, línea del error. Y ahora, bueno, pues guardamos cambios, vamos al navegador y volvemos a escribir cualquier cosa. Entonces ahora pues nos dice que el error se ha producido en la línea 27. Seguramente esta línea sea donde se está intentando ejecutar la instrucción SQL, que es la que tiene el error, ¿no? Entonces si nos vamos a nuestro código y nos fijamos en la línea 27, pues vemos que aquí efectivamente es donde se está ejecutando la instrucción SQL. Aquí no hay error ninguno, es decir, hemos escrito la tabla mal, pero es que esto no se está ejecutando en esta línea. Aquí únicamente lo que hace es almacenar el string en esa variable. Donde se está intentando ejecutar el SQL efectivamente es en la 27. Luego entonces esto pues también puede ser bastante útil a la hora de manejar los errores. Bueno, pues espero que haya quedado clara la explicación de para qué sirve esta línea. Acudiendo a la documentación en línea, teniendo paciencia y leyendo, pues uno puede obtener muchísima información, mucha más de la que yo os explico en los vídeos. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.